Hola, muy buenas a todos. Antes de empezar, si quieren, confírmenme si ya se escucha bien y si pueden ver mi pantalla correctamente y ya damos inicio con el live. Entonces ya me están confirmando que se escucha correctamente, entonces si quieren, demos comienzo. ¿Listo? Listo, no, básicamente antes de comenzar, entonces recuerden que hoy vamos a hablar un poco, básicamente el papel que juegan las emociones y demás a la hora de hacer trading, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo las emociones pueden afectar todo el tema del trading, todo el tema de los sistemas de trading y demás, y vamos a hablar un poco de eso, ¿listo? Pero antes, entonces quiero comentarles un poco de nosotros, del broker. Te recuerden que yo soy Julián Pineda, yo trabajo con el broker Equity, sí, soy el code manager del broker Equity. Entonces, eventualmente soy la persona que está haciendo todo este tema de seminarios live en Facebook. Pero quería recordarles también que el tema es, nosotros estamos haciendo seminarios gratuitos virtuales todas las semanas, ¿sí? Entonces van a encontrar conmigo el tema de los Facebook Lives. Generalmente lo hacemos o el miércoles o el viernes de cada semana, algunos de estos dos días a esta hora. Pero también van a encontrar webinars de Raúl, ¿sí? Webinars gratuitos que él tiene más el horario nocturno. Entonces, por ejemplo, ahí lo encuentran tipo miércoles o jueves a las 6 7 de la tarde en hora Nueva York. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y demás. Y sí, y a veces hacemos otras colaboraciones con otras personas. Entonces está Víctor, está Jorge, etcétera, etcétera, para que lo tengan ahí en cuenta. Siempre van a tener contenido de nosotros. Igual al final les va a pasar esto, pero entonces para decirles que todo esto que estamos haciendo nosotros, básicamente está quedando grabado o en Facebook o está quedando grabado en YouTube, ¿sí? Entonces tenemos un canal que se llama Equity Latam. Al final les muestro cómo aparecemos en YouTube y en las redes sociales. Y ahí ustedes pueden acceder a todo el contenido que hemos grabado durante básicamente todo este año. Listo, totalmente gratuito. Eso es, digamos que una herramienta que tenemos para nuestros clientes nuevos, los clientes que apenas están entrando y demás. Entonces, para tener eso ahí. ¿Listo? Bueno, les comento un poco sobre el broker básicamente. Entonces, siempre que hablemos de trading, ¿sí? O de, o de hacer trading en una plataforma y demás, siempre recuerden que ustedes van a tener sus aliados y sus contrincantes en el trading. ¿Quiénes van a ser los contrincantes? Pues la contraparte que toma su posición. Es decir, si ustedes compran, pues el que está vendiendo, ¿sí? Etcétera, etcétera. O, por ejemplo, los que les cobran las comisiones de transferencias bancarias y demás. Pero entonces ustedes tienen que también tener sus aliados a la hora de hacer trading. Y en este caso, uno de sus aliados somos nosotros y el otro de sus aliados es la plataforma que ustedes van a usar, ¿sí? Entonces siempre recuerden que básicamente cada vez que ustedes vayan a hacer operaciones y demás, es muy importante el tema de la plataforma. Mucha gente no lo considera así, pero es bastante importante porque es básicamente el vehículo que ustedes usan para operar, para recibir dinero, para generar dinero y demás, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros como Broker Equity les ofrecemos a ustedes la plataforma llamada MetaTrader 4, porque es la plataforma más completa que existe actualmente y la más maleable, ¿sí? Es decir, que es la plataforma que más se deja modificar, más deja hacer análisis más completos. Es una plataforma tipo código abierto, entonces la gente se puede meter a programar, crear robots, hacer aplicaciones, descargar aplicaciones.
Lo que quieran, ustedes lo pueden hacer en MetaTrader 4 y por eso es que es la más completa y la más usada alrededor del mundo. Entonces, por eso es importante que la conozcan. Al principio, si ustedes están empezando, sí no recomiendo usarla de totazo porque es un poco difícil de entender, ¿sí? Entonces, por eso también tenemos una plataforma llamada WebTrader que es un poco más sencilla de entender. Pero sí recalco mucho el tema de vean videos y demás sobre MetaTrader 4. Recuerden que en Facebook yo hice un Facebook Live de la plataforma, entonces ahí hay un video grabado que lo pueden ver en las publicaciones de Facebook, porque sí es importante tenerlo en cuenta para llevar el trading al siguiente nivel. ¿Listo? Y el segundo aliado que ustedes van a tener somos nosotros, como de broker como tal. Entonces, nosotros somos básicamente las personas que nos representan a ustedes en, eh, en los mercados financieros. Entonces, pues eventualmente nosotros tenemos que ser una entidad seria y demás con sus fondos y demás. Por esto les recalcamos siempre el tema de la regulación. En este caso, nosotros como Equity tenemos regulación en Inglaterra, en la FCA, en Jordan Securities Commission, y en Dubái también tenemos dos regulaciones, Dubai Multi Commodities Center y Securities Commodities Authority, ¿sí? Entonces son regulaciones bastante interesantes, bastante fuertes y eventualmente por eso ustedes no van a tener ningún problema a la hora de depositar y retirar su dinero porque pues, nosotros tenemos las entidades que nos vigilan para todo este tipo de temas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y ahí presente. ¿Listo? También que les iba a decir, cuando ustedes recuerden que entren a la plataforma de nosotros, siempre van a encontrar varios productos clasificados. Entonces, sí, tenemos el tema de los productos de FX, ¿sí? Pues tenemos bastante pares de monedas de FX. Tenemos acceso al mercado de futuros, tenemos acceso al mercado de índices, entonces van a poder encontrar el Nasdaq, el S&P, el Nikkei, van a poder encontrar el petróleo, el oro, etcétera, etcétera, porque tenemos también acceso a ese mercado. Y a diferencia de muchas otras entidades de plataformas financieras, nosotros tenemos una muy buena gama de acciones, sobre todo de la bolsa norteamericana y la bolsa europea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma van a poder encontrar acciones como Tesla, Disney, Netflix, Walmart, Apple, Amazon, etcétera. Pero algo muy curioso que tenemos actualmente es que ustedes pueden encontrar acciones de la bolsa latinoamericana directamente en nuestra plataforma, porque hay algunas empresas muy grandes en Latinoamérica que cotizan en Estados Unidos y nosotros tenemos acceso a ese mercado, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo, ustedes van a poder encontrar Mercado Libre y Despegar, pueden encontrar Petrobras, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval, Cemex, Televisa, ¿sí? Todo eso lo van a poder encontrar en nuestra plataforma porque tenemos acceso a ese mercado de acciones latinoamericanas. ¿Listo? Y rápidamente, siempre me preguntan que cómo es el método de depósito, el método de retiro y demás. Tenemos los métodos tradicionales, ¿sí? Entonces, transferencia bancaria directa, tenemos la tarjeta de crédito que es el más rápido y el menos costoso, tenemos Neteller, tenemos Skrill, pero adicional a eso, tenemos algo que se llaman los pagos específicos por país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes son clientes de Argentina, ustedes pueden depositar en Pago y Pago Fácil, ¿sí? Si son clientes de Colombia, pueden depositar en Efecti, en PSE, en Baloto. Si son clientes de Chile, pueden depositar en Walmart. Si son clientes de México, pueden depositar en el Oxxo, en el 7-Eleven, ¿sí? Porque esto lo hicimos como métodos específicos por país. Entonces, dependiendo del país en donde ustedes se encuentren, les va a salir un método diferente, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, recuerden que igual si no se han creado la cuenta demo, si se quieren crear la cuenta demo, la cuenta real, lo pueden hacer en este link. Se los voy a dejar aquí en el chat. Y también si quieren les voy a dejar mi correo electrónico para que me escriban cualquier duda o pregunta que tengan sobre la plataforma, sobre la cuenta demo, sobre los mercados financieros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya continuando con esto, ahora sí pasemos entonces al tema de hoy, al tema que nos corresponde ver hoy como tal. Entonces recuerden que hoy vamos a hablar un poco del tema como tal, de las emociones o qué papel juegan en sí las emociones a la hora de hacer trading. ¿Sí? Recordemos que el trading se compone de varias, digamos, de una estructura un poco compleja, ¿sí? Entonces tenemos que se compone del análisis técnico, se compone del análisis fundamental, en algunas ocasiones se compone del análisis estadístico, estocástico, y esto va acompañado de risk management, o sea, manejo del riesgo, y va también acompañado del tema emocional, ¿sí? Entonces es como un conjunto de, por así decirlo, de factores que componen a un trader y como la manera de un sistema de trading y cómo uno va a hacer trading, ¿sí? Entonces hay un grupo de factores.
Entonces es muy importante, digamos, es muy interesante tocar todos los temas. ¿Por qué? Porque he visto personas que se enfocan mucho, digamos, solamente en el análisis técnico o se enfocan mucho solamente en el manejo de las emociones, ¿sí? Pero no tienen en cuenta el resto. Entonces recuerden que para ser un poco más estructurado y más constante, que esa es, digamos, la idea de estar en el trading, no es, digamos que no es lo ideal si ustedes ganan una vez mucho, pero después empiezan a perder y a perder y a perder, a perder, a perder, y otra vez ganan mucho y empiezan a perder, a perder, a perder. O sea, la idea del trading o como esto se vuelve exitoso es el tema de ser constante, ¿sí? Que ustedes eventualmente pues no siempre van a ganar, pero sepan entonces cuando pierden limitar la pérdida, ¿sí? O dejar correr la ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es manejo del riesgo, ¿sí? Pero entonces para ustedes tener posiciones ganadoras necesitan aplicar o análisis técnico o análisis fundamental, ¿sí? Entonces esa es la otra parte del sistema de trading. Pero entonces a la hora de ustedes poner las órdenes, pues obviamente ustedes no lo van a poder hacer cuando están mal emocionalmente o cuando tienen un problema muy grande, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eh, 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 es un conjunto de todo, ¿sí? Y todo tiene importancia. Digamos, por eso ya les he hablado un poco, recuerden en lives anteriores les hablé un poco del análisis fundamental, de qué estaba pasando. Hace dos lives, si no estoy mal, les hablé del manejo del riesgo, entonces temas que deberían tener en cuenta con el stop loss, temas que deberían tener en cuenta con el take profit, con, digamos, los ratios que se deben manejar y demás. Y ahora pues viene otra parte que es el tema de las emociones, de qué papel juegan las emociones en todo esto que hemos visto en los lives anteriores y demás, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Quiero que lo vean de esa manera, que es el tema de que ustedes vean que pues esto no se compone solamente de una cosa así. Entonces, cuando les lleguen personas a decirles que no, que tengo esta estrategia de análisis técnico y ya no tienen que hacer nada más, pues es bastante probable que no sea viable porque pues hay todo un complemento de cosas que se tienen que tener en cuenta para hacer trading constantemente, ¿sí? Entonces, pues esa es como la idea y lo que, lo que les queremos dejar a ustedes, nosotros como broker, pues porque eventualmente no nos interesa que nuestros clientes pierdan dinero y demás, ¿listo? ¿Qué les estoy mostrando acá? Digamos como primera slide. Entonces, hay diferentes tipos de individuos cuando ustedes van a mirar el comportamiento de las personas cuando hacen trading, ¿sí? Entonces están los individuos aversos, los neutrales y los amantes al riesgo, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque básicamente desde aquí parte el proceso a la manera en las que ustedes van a hacer trading, ¿sí? Entonces, se podría decir que este tipo de comportamientos emocionales como tal, determinan la manera de hacer trading de las personas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no va a ser igual la estrategia del averso al riesgo o la estrategia del amante al riesgo, ¿cierto? Y muy diferente seguramente va a ser la estrategia de la persona neutral al riesgo, ¿sí? Entonces, desde aquí hay que partir porque con esto les quiero decir que por el tema de que los seres humanos somos tan diferentes cada uno, cada persona básicamente es una historia distinta. Esto lo que hace es que básicamente las estrategias que existen en que ustedes se pueden meter a Google y encontrar un robot o una estrategia como tal, esa estrategia no le va a servir a todo el mundo. No por el tema de que la estrategia no sea buena y demás, sino por el tema de que cada persona es diferente y cada persona tiene objetivos distintos, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante analizar esto porque básicamente las estrategias no se pueden estandarizar para todo tipo de personas. Sí, hay estrategias que les funcionan a los amantes a riesgo, hay estrategias que les funcionan a los aversos a riesgo y demás, ¿sí? Pues, por este lado quiero que lo miremos, que no, o sea, lo que les quiero decir es que no hay como un santo grial, sino hay como una estrategia que sea estrategia donde todo el mundo se hizo rico y demás, y si no uso esa estrategia no voy a poder hacer nada en el trading. Eso es mentira, porque cada persona tiene su manera de hacer trading, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces los scalpers miran gráficos de 1 o 2 minutos y con eso hacen dinero. Pero entonces están los traders que son intradía, entonces saben su posición y miran un gráfico de 1 hora y hacen dinero, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de ser rentable y de ser constante en este mundo, pero lo importante es como tratar de no encasillarse en un solo método, ¿sí? Entonces, no, entonces yo solo vi que los triángulos funcionan del análisis técnico y pues me voy a encasillar ahí, voy a utilizar solo eso y ya, y puede que otro método funcione mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiero decir con esto, que el tema de que como los individuos son diferentes, pues eventualmente no podemos usar todos la misma estrategia o no todos podemos tradear de la misma manera porque básicamente no va a ir con la naturaleza de cada persona, ¿sí? Ese es el tema.
Entonces, ¿qué pasa con la gente aversa al riesgo? Pues básicamente son los que les gusta el poco riesgo y una rentabilidad moderada. Eventualmente, si una persona espera poco riesgo, pues no espera ganancias infinitas porque ya sabe que al no estar tomando riesgo, pues la rentabilidad va a ser mucho menor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la persona amante a riesgo? Pues la persona amante a riesgo sí ya se deja embelezar un poco más por el tema de las ganancias, eventualmente está dispuesto a perder más con tal de ganar más. Entonces, entonces pues es el tema de preferir el tema del riesgo, ¿no? Entonces, el tema de la volatilidad, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poco con ejemplos de cómo podría pasar esto y cómo esto puede afectar la psiquis, pero básicamente dejémoslo así, entonces, averso al riesgo, que no le gusta el riesgo, no le gusta tomar decisiones de riesgo generalmente, y amante a riesgo, pues una persona que le gusta tomar bastantes decisiones de riesgo a la hora de hacer trading, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una tercera persona que es un caso muy interesante, que se llaman las personas neutrales a riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personas como tal, lo que hacen es que eliminan el tema de, de centrarse en el riesgo, entonces decir, no, por ejemplo, entonces les pongo un ejemplo, estamos en un día normal, entonces, por ejemplo, hoy, ¿sí? Entonces, hoy, no sé si han visto, pero salió una de las noticias más importantes del mes, que son los datos de empleo en Estados Unidos para todo el mes de octubre, ¿sí? Entonces salieron mucho menor a lo que se esperaban y eventualmente en conjunto de lo que pasó en la en la Casa Blanca, que a Trump y a la primera dama les dio coronavirus, pues se generó una situación bastante caótica en la mañana del viernes, ¿no? Entonces también porque es viernes, es día de cerrar posiciones y demás, entonces pues todo esto es normal que pase, ¿no? ¿Qué sucede? Hoy, por todo el contexto que hubo, digamos, si miramos un índice como el VIX, que es un índice que mide bastante la volatilidad y demás, hoy hubo mucha volatilidad en el mercado, ¿sí? Entonces, es probable que un día como estos sea la peor pesadilla de una persona aversa al riesgo, ¿sí? Porque es una persona que no le gusta el tema de la volatilidad y de ver movimientos tan grandes en el mercado. Pero un día como este, que entonces que a Trump le dio coronavirus y que las peticiones los datos de empleo de Estados Unidos salieron desastrosos, pues esto causó mucha volatilidad y ahí es donde entra a jugar el amante al riesgo, ¿sí? Entonces, les quiero poner los dos escenarios de cómo opera la gente normalmente y la idea es que ustedes empiecen a conocer este tipo de cosas porque de ahí ustedes pueden partir a utilizar estrategias y a empezar a operar como tal. Y es el tema de conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes fueran una persona aversa al riesgo, es bastante probable que hoy hubieran cerrado todas sus posiciones porque digamos, un escenario de bastante incertidumbre y a las personas aversas al riesgo no les gusta la incertidumbre tanto, ¿sí? Pero si ustedes fueran unas personas amantes a riesgo, pues obvio hubiera sido el día perfecto para meterse a operar en el mercado, ¿sí? Entonces, mientras unos se salen de operar, otros entran a operar porque el contexto es diferente y los individuos son diferentes, ¿sí? Esto es lo que sucede básicamente con los aversos y los amantes al riesgo. Pongamos otro ejemplo, entonces es bastante probable que una persona aversa al riesgo. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, con activos muy parecidos. Entonces, digamos, vayamos a un activo refugio, ¿sí? Entonces, vayamos a activo refugio. Entonces, si hay una persona aversa al riesgo y dice, oiga, yo quiero operar un activo refugio, es bastante probable que esa persona se meta en esta divisa. USD, JPY, ¿sí? Por el tema de que el yen, ¿sí? O esta divisa como tal, es una divisa, es un activo refugio, el yen es un activo refugio, una moneda de activo refugio, y tiene muy poco movimiento diario, ¿sí? Entonces no es un activo tan loco como para ponerlo en ese contexto, ¿sí? Entonces es un activo que es constante y funciona como activo refugio, no es tan exagerado como, digamos, ver el euro dólar o el dólar australiano, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si hay una persona amante a riesgo y dice, oiga, yo también quiero operar un activo refugio, es bastante que esa persona opere este activo de acá. Que básicamente este activo, el XAUUSD, es el oro, son los futuros sobre el oro. Entonces, a diferencia del yen, el oro sí tiene movimientos muy grandes al día, ¿sí? Es un activo refugio. O sea, estos dos se consideran muy similares porque los dos funcionan como activo refugio. Pero este activo de acá no es tan volátil como este activo de acá, ¿sí? O sea, los movimientos son mucho más pequeños y los movimientos del oro son muchísimo más bruscos, ¿sí?
Entonces, aquí es donde, entonces, por ejemplo, si ustedes son una persona aversa al riesgo y están operando oro, pues es bastante probable que siempre se vayan a sentir frustrados porque el oro necesita stops muy grandes, necesita, tiene volatilidades muy grandes, cambia de tendencia muy rápido, ¿sí? Entonces, pues para una persona aversa, esto va a tender a ser mucho más difícil porque está buscando algo más tranquilo, ¿sí? Entonces, hombre, si usted es una persona aversa y ya sabe que es una persona aversa, pues no opere oro porque siempre se va a sentir frustrado. Más bien vaya y busque un activo como el dólar yen, ¿sí? Y viceversa. Si usted es una persona que le gusta mucho el tema de la volatilidad y demás, pues se va a hiperaburrir cuando vea el dólar yen porque tiene movimientos muy, muy pequeños, ¿sí? Muy, muy constantes. Entonces vaya y opere el oro, que es mucho más grande los movimientos, es mucho más volátil, ¿sí? Ese es el tema de cómo se ven los individuos y aquí es donde la gente tiene que empezar a primero a conocerse, cómo son ellos y de ahí empezar a decir, listo, entonces yo como soy averso al riesgo, pues no voy a escoger el petróleo, no voy a escoger el oro porque pues eventualmente no, no encaja con mis objetivos, ¿sí? Más bien trato de buscar entonces un activo que no sea el oro, pero por temas de correlación haga el mismo movimiento, entonces nos vamos a los yen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si, si, si yo quiero operar el petróleo, pero yo soy una persona aversa y el petróleo es un activo bastante volátil para mí, pues entonces no voy a operar el petróleo, sino voy a operar el dólar canadiense, que es un activo muy que relacionado con el petróleo, y ahí puedo aprovechar el movimiento, ¿sí? Y entonces ahí ya estoy encajándome con el tipo de individuo que soy yo. Básicamente esto es lo que les quiero decir para que empiecen a configurar, porque este tipo de errores uno no piensa, pero sí pueden afectar, ¿listo? Y el tercer individuo que vamos a ver básicamente es el tema de las personas neutrales. Entonces este es, digamos, el menos común, por así decirlo, pero básicamente son las personas que no se basan tanto en el tema del riesgo para tomar decisiones, sino en el tema de la rentabilidad. Entonces ellos tienen dos opciones en la mesa. La opción que más les dé rentabilidad, eventualmente es la decisión que van a tomar, sin importar el riesgo. Es, digamos, un poco más raro encontrar personas de este estilo porque son personas que no les duele ni invertir en el oro ni invertir en el yen, por igual, ¿sí? Con tal de que haya rentabilidad esperada, ¿sí? Entonces, eventualmente es un tipo de trading muy interesante, pero no hay tantas personas así, porque el tema de las emociones es que no se pueden eliminar y siempre van a estar presentes cuando ustedes vayan a hacer trading, ¿listo? Entonces, ese es el tema. Aquí les muestro básicamente una gráfica en donde se explica un poco mejor el tema de los comportamientos de los individuos. Entonces, por ejemplo, tenemos una gráfica de utilidad con riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la persona aversa, utilidad lo vamos a llamar como felicidad, ¿sí? Entonces, utilidad, mírenlo como la felicidad de la persona a la hora de hacer trading, cómo se siente bien emocionalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente una persona aversa, a medida que vaya avanzando el tema de la riqueza, se va a sentir menos feliz por el tema de que como va avanzando el tema de la riqueza, pues tiene que poner posiciones más grandes para generar más riqueza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezó la persona versa, digamos que en esta parte de la gráfica empezó con una cuenta de $1000, ¿sí? Entonces tenía una cuenta de $1000, entonces súper bien, empezó a ir bien, poco riesgo, digamos que llegó después de mucho tiempo a una cuenta de $10,000, ¿sí? Súper bien, en total, poco riesgo constante, pero entonces a medida que esto va avanzando y que ya se vuelven, no sé, $100,000, ¿sí? 100K, pues ¿qué va a pasar? Pues cuando $100 no es lo mismo tener $1000, cuando ustedes ya tienen $100,000, pues eventualmente ustedes ya pueden posiciones mucho más grandes y mucho más riesgosas por el tema de que son mucho más grandes para generar riqueza, ¿sí? Entonces esto empieza a rayar la cabeza de una persona versus el riesgo. Entonces, claro, ¿qué pasa? La persona aversa al riesgo cuando ponía posiciones de $100 decía, bueno, si pierdo $100 no es tan grave, ¿sí? Eventualmente no estoy dispuesto a perderlos, pero si los pierdo no es tan grave. Entonces, cuando estaban 10,000, bueno, ya no ponemos posiciones de $100, sino de $1,000. Bueno, si pierdo $1,000 ya es grave, pero pues no, la vida no se me va a acabar si pierdo $1,000, ¿sí? Pero pues igual no me gustaría jamás en la vida. ¿Qué pasa? Cuando ya avanza mucho más, entonces llegamos a una cuenta de $100,000, entonces ya cada posición es de $10,000, por ejemplo, pues una persona versa ya va a decir, yo ya no quiero meter posiciones tan grandes, aunque sabe que tienen que hacerlo para seguir generando riqueza,
ya no está dispuesto porque ya la cantidad de dinero se vuelve mucho más grande y mucho más riesgosa de perder para la vida de la persona, ¿sí? Entonces no es lo mismo perder $100 a perder $10.000 en una posición, ¿sí? Entonces, pues esto va afectando el tema psicológico y es por eso que la persona aversa tiene su curva que va decreciendo en cuanto a la utilidad, es decir, a la felicidad, a medida que va creciendo la riqueza por el tema de meter posiciones, ¿sí? Caso contrario del amante al riesgo, ¿sí? Entonces, básicamente el amante al riesgo cada vez que genera riqueza va a generar utilidad, ¿sí? Entonces, siempre lo van a ver generando utilidad a medida que genera riqueza por el tema de que se vuelve más riesgoso el tema de invertir, esto genera dopamina, etcétera, 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 ¿sí? Y es básicamente el comportamiento de las personas en esta manera, ¿no? Y pues la persona neutral. Entonces vamos a ver que es la persona que va haciendo crecer su riqueza sin tomar partido de las decisiones de riesgo que se tomen en el camino, ¿sí? Entonces básicamente esa es la diferencia como en una gráfica de los tres individuos, ¿listo? Les quiero mostrar rápidamente otra gráfica que teníamos acá. Y en esta gráfica, usted lo que van a poder ver es como idea más clara de lo que sucede con los individuos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Estamos con la persona neutral, entonces la persona neutral siempre va a ser inmune tanto a la volatilidad como el retorno esperado. ¿Qué sucede? La aversión se puede dividir en alta y baja aversión, ¿sí? Entonces hay personas aversas al riesgo que dicen como no, yo necesito que usted me asegure un retorno con la mínima volatilidad posible, ¿sí? Entonces por eso uno los encasilla acá. Entonces un retorno con la mínima volatilidad posible, es decir que casi que sea 100% probable que yo no vaya a perder dinero, así gane nada más, no sé, 1% anual o algo así, ¿sí? Entonces es alta versión porque es gente dispuesta a no perder nada con tal de ganar, así sea muy poquito, ¿sí? Pero hay personas ya más flexibles, más laxas, que dicen, bueno, a mí no me gusta perder dinero, ¿cierto? Pero pues yo soy consciente, sí, pues a nadie nos gusta perder dinero, pero yo soy consciente de que existe riesgo y por lo tanto tengo que tomar cierto riesgo para generar algo de rentabilidad, ¿sí? Entonces no es como, no, yo necesito posiciones que no tengan, que tengan 0.0 riesgo, sino no, yo necesito posiciones que tengan un riesgo moderado, ¿sí? Allá hay una diferencia. Entonces, pues eventualmente estas personas pues ya son un poco más abiertas y pueden tener posiciones un poco más grandes y se diferencian mucho de los que son altamente aversos, ¿sí? Tenemos el individuo neutral, pues que no discrimina entre volatilidad ni retorno esperada, y tenemos a la persona amante. Este es un caso muy curioso y esta gente, este tipo de personas tienen un caso muy, muy interesante y es que en algunas ocasiones ellos van a preferir la volatilidad a la rentabilidad, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Es el tema de asociar a que más riesgo da más ganancia. Entonces, eventualmente ellos les ponen, digamos, sobre la mesa, listo. Entonces, vamos a hacer dos operaciones. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Invertir en las monedas que se van a mover de aquí a una semana el 3%? ¿O invertir, por ejemplo, entonces en una criptomoneda como Ripple, que de aquí a una semana se va a mover el 50%? Entonces, el individuo, como amante a riesgo, eventualmente va a escoger el Ripple porque cree que pueden haber más ganancias, ¿cierto? Pero ahí es donde está la falacia del asunto, que no siempre mayor volatilidad significan mayores ganancias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una criptomoneda se mueva el 50% a que una moneda de un país se mueva el 3%. Es muy probable que el individuo haga mucho más dinero cuando se mueva la moneda del país, porque es muy raro que una moneda de un país se mueva tanto, ¿sí? O sea, 3% para un movimiento de la moneda de un país es mucho, ¿sí? Mientras que puede que el 50% de movimiento de una criptomoneda pues no sea tanto porque es muy volátil, ¿sí? Entonces, es ahí donde está el cliché del asunto, de como por así decirlo, evaluar nada más el tema de la volatilidad a las ganancias esperadas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta de esa manera, porque no siempre va a ser lo mismo. No siempre, y hay escenarios donde ustedes el tema de más riesgo no les va a generar más ganancia necesariamente. ¿Listo? Entonces hay que filtrar un poco ese pensamiento para no caer en esa falacia de creer que más ganancia se refleja con más riesgo. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Qué sucede? Entonces van a existir varias emociones o digamos, resaltar un poco las emociones que ustedes van a encontrar a la hora de que hagan trading. Lo importante es decir, listo, ¿no? Entonces yo voy a ser un individuo que no
voy a sentir nunca ninguna emoción, entonces voy a ser un robot y demás. Eso eventualmente no se puede hacer. Pero lo importante entonces no es como tal negarlas, sino identificarlas, ¿sí? Y entonces tratar de actuar consecuentemente a ellas. Entonces, por ejemplo, una emoción que es muy común entre nuestros clientes que hacen trading, el tema del miedo, ¿sí? Entonces, muchas veces el miedo se ve muy reflejado o lo hemos visto muy reflejado a la hora de usar la cuenta demo y la cuenta real. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Un cliente llega a nuestra plataforma, ¿sí? Abre su cuenta demo, tan, con $10,000, empieza a operar, le empieza a ir bien, empieza a tener cuidado de las noticias, empieza a utilizar una estrategia de bandas de Bollinger, etcétera, etcétera. Le empieza a ir bien, empieza a generar dinero constantemente y entonces dice, listo, bien, me está yendo bien en el mercado, perfecto. Entonces, vamos a abrir una cuenta real. Entonces, el cliente va y abre una cuenta real ya no de 10,000, como lo tenía en la cuenta demo, sino de $1,000. ¿Qué sucede? Es muy común, y lo hemos visto muchas veces, que cuando el cliente pasa a la cuenta real, el cliente le da miedo a abrir las operaciones. Entonces empieza como, ¿será que sí estoy seguro de esta posición? ¿Será que sí abro esto? Ahora sí le voy a poner un stop tan grande como le ponía en la cuenta demo. Empieza como a dudar, ¿sí? El tema del miedo. ¿Y por qué pasa esto? Porque eventualmente ya es algo que le duele al cliente, ¿sí? Ya es dinero real. Es dinero que si lo pierde, pues eventualmente va a afectar al cliente emocional y financieramente. Básicamente ya no está jugando con dinero ficticio, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre le decimos a los clientes como, o a nuestros clientes, el tema del miedo se merma cuando uno se acostumbra a él, ¿sí? Entonces, por eso les decimos, sí, es muy importante que ustedes eventualmente descarguen su cuenta demo para que ustedes practiquen, para que vean las estrategias y demás, pero también es importante tener una cuenta real, así sea con poco dinero, para que ustedes vivan el tema de que es operar dinero real. Es muy diferente y no hablo de que vayan a haber más spreads o de que vaya a haber más productos, no, es muy diferente emocionalmente, ¿sí? Porque ustedes en la cuenta demo pues no les va a doler nada, entonces ustedes van a poner operaciones de $100,000 y no les va a dar nada, ¿sí? Porque eventualmente es una demo. Pero si están en una cuenta real, pues ya cuando ustedes pongan en una posición $100 o $200, pues ya van a pensar dos veces, ¿cierto? Y muchas veces esto es lo que frena a la gente de ser constante, porque entonces un cliente dice como, oiga, pero es que yo ganaba mucho dinero en la cuenta demo y ahora que estoy en la cuenta real estoy perdiendo dinero. Y uno, listo, hágase el análisis. ¿Qué es lo que pasaba? En la cuenta demo usted operaba, no sé, stops muy grandes, stop loss muy grandes, y operaba básicamente el 30% de la cuenta en una operación, ¿sí? En cambio, cuando tiene una cuenta real, no opera ni el 0,5% del total de la cuenta en una operación. Pues eventualmente ya no está haciendo lo mismo que hacía en la demo por temas de miedo, ¿sí? Entonces, pues por eso puede que no esté ganando dinero, ¿sí? Entonces, es todo este tema de uno decir, listo, pues yo no puedo dejar de sentir miedo porque eventualmente cada vez que ustedes vayan a poner una posición con la cuenta real lo van a sentir y es normal porque somos seres humanos. Pero el tema es saber identificarlo y vivirlo para acostumbrarse a él, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, es importante tener una cuenta real para saber cómo es el tema de operar dinero real, ¿sí? Para saber qué ustedes qué van a sentir, qué producto les va a gustar, ¿sí? Cómo se van a mover los productos, ustedes qué van a sentir cuando eso, qué sienten cuando ganan, qué sienten cuando pierden, ¿sí? Porque todo eso va a afectar la manera de que ustedes vayan a hacer trading eventualmente, ¿listo? Entonces, ahí se los dejo, es el tema del miedo. Se puede mermar, más no eliminar, ¿sí? Es muy difícil eliminar el tema del miedo, pero uno sí puede acostumbrarse a él. Entonces, listo, ya, no, ya llevo operando, no sé, 2 años en cuenta real, pues ya eventualmente no me va a dar miedo como la primera vez que metí una operación, porque ya me estoy acostumbrando al tema, ¿sí? Algo que le pasa mucho a las personas y que sí les recomiendo que tengan cuidado con esto, es el tema de la codicia, ¿sí? Entonces, hay personas que piensan o creen que siempre van a poder ganarle al mercado. Y algo que les quiero decir que es muy importante en este medio es siempre ténganle bastante respeto al mercado, ¿sí? Siempre ténganle bastante respeto al mercado. Cuando ustedes ganen, eventualmente ustedes son unas personas buenas que hicieron las cosas bien, pero nunca dejen el respeto de, sí, ya como le gané el mercado, entonces pues esto es muy fácil, entonces ya le puedo seguir ganando porque esto es muy fácil y la gente no sabe nada, entonces no saben cuándo suben y bajan las cosas.
Entonces, pues yo básicamente me puedo aquí volver hipermillonario vendiendo esto, comprando esto, porque le estoy ganando al mercado. Muchas veces lo que sucede cuando la gente es muy codiciosa, ¿sí? Es que se genera exceso de confianza, ¿sí? Entonces el tema de haber ganado, entonces ahora quiero ganar más, ¿sí? Entonces como gané, entonces digamos, abrí una posición en el petróleo y gané, ahora quiero ganar el doble o el triple o el cuádruple, ¿sí? Esto muchas veces lleva a tomar malas decisiones, ¿sí? A sobreapalancarse, a no poner stop loss, a entrar en un momento en donde no debería entrar, por el tema de querer ganar el mercado, de querer tener siempre ganancias y ganancias y ganancias. Aquí sí les quiero decir una cosa y es que tengan cuidado porque muchas veces lo que les puede pasar es que a ustedes les puede ir muy bien en un momento, pero de ahí para adelante les puede ir muy mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se levantaron un día y ganaron, no sé, $10,000, ¿sí? Entonces, claro, ustedes dicen, güey, pucha, gané $10,000, entonces esto es muy fácil, me está funcionando todo, el mercado es bastante, bastante sencillo hoy, entonces voy a seguir metiendo posiciones y lo que hacen es que pierden los $10,000 que habían ganado y pierden mucho más por el tema de ser codiciosos y querer ganar más y más y más y más y más, ¿sí? Entonces, tengan cuidado porque esto personalmente me ha pasado, le ha pasado a mucha gente que yo conozco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, pasa que una vez se levanta, como les digo, que gana, tiene una posición ganadora muy, muy, muy grande. Entonces, pues eventualmente esto dispara todas las emociones del cuerpo al 100, ¿sí? Entonces, que no, que yo soy el chacho, que no sé qué. Uno sigue, entonces viene el tema de la codicia, entonces llega la señora codicia y dice, listo, como ya ganamos, pero podemos ganar más porque estamos en racha, no sé qué, ¿sí? Entonces pues uno empieza a seguir tomando decisiones, pero ya emocionalmente y no con fundamentos, ¿sí? Entonces listo, entonces compro porque sí, vendo porque sí, cierro porque sí, abro porque sí, y esos porque sí los castiga el mercado, ¿sí? Entonces ahí es donde les quiero decir, pues a mí personalmente me pasó una vez, entonces lo que les digo, yo un día por la mañana gané mucho dinero, pero empecé con el tema de codicia a tomar tan malas decisiones que perdí todo el dinero que había ganado y perdí más, inclusive, ¿sí? Al punto de que donde yo estaba trabajando en ese entonces, mis compañeros me tuvieron que decir, oiga, usted ya no haga más hoy porque emocionalmente usted ya no está bien, ¿sí? O sea, usted ya no está bien para operar hoy. Entonces váyase a su casa y nos vemos mañana y ya no haga más hoy, ¿sí? Entonces a veces es importante tener personas que ustedes los ayuden a hacer ese tipo de cosas o que los hagan reaccionar, porque generalmente uno cuando tiene rachas de malas decisiones, ¿sí? Por el tema emocional, porque uno empieza a guiarse es por las emociones y no por lo racional. Y esto lo lleva a uno a tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces el tema de perder afecta bastante, sí, y ganar afecta bastante. Entonces tengan bastante cuidado con eso porque en el tema emocional sí van a jugar mucho. El estrés es lo mismo, sí, entonces es bastante probable que cuando ustedes estén perdiendo mucho dinero en una posición, pues sea el peor momento de sus vidas porque van a sentir todo el momento estrés, todo el momento es probable que estén mal geniados, ¿sí? Por el tema de que están perdiendo mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Este viene acompañado con la ira, entonces que el mercado está en mi contra, que esto es una estafa, ¿sí? Que todo el mundo me emitió, que este robot no sirve para nada, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Pero es una situación normal. Entonces, eventualmente no les estoy diciendo, no, no sientan ira, no sientan estrés cuando pierden dinero, pero la idea no es dejar de sentirlo, sino tratar de ser coherente a que es probable que pueda pasar, ¿sí? Entonces, es probable que yo pierda y que vaya a perder dinero, pero entonces ya es el tema de aceptarlo, ¿sí? Aquí el tema es como empezar a aceptar los asuntos que suceden siempre, ¿sí? Es como es normal perder, sí, es normal perder dinero porque nadie nunca va a ganar siempre, pero pues cuando uno pierde dinero ya lo ideal es limitar la pérdida, que no pegue tan duro y seguir adelante, sí, es básicamente eso es lo que tenemos el horizonte que tenemos que mirar, sí. Es básicamente el tema, o sea, ustedes nunca van a poder eliminar las emociones de raíz, pero sí pueden tratar de mermarlas un poco, sí, entonces decir, bueno, perdimos, pero mañana va a ser un día nuevo, etcétera, etcétera, entonces, bueno, perdimos, pero limitamos la pérdida, sí, entonces no todo es tan malo,
etcétera, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado con esto porque, por ejemplo, he visto clientes que cuando pierden dinero, esto causa una racha de malas decisiones que conllevan a la pérdida de la cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les pongo un caso. Entonces, un cliente de $10,000 perdió, entró al día y en la mañana perdió $3,000, ¿sí? Entonces perdió el 30% de la cuenta total. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Ahí se activa una hormona del cerebro que le dice, bueno, hay que recuperar todo lo que acabamos de perder, pero hay que recuperarlo ya, ¿sí? Mucho más rápido. Entonces, ese tema de querer recuperar ya lo que se ha perdido, porque se perdió bastante, pues es lo que lo lleva a perder más y más y más y más y más hasta que llegan al llamado al margen y le cierran la cuenta, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso porque las emociones sí pueden hacer que ustedes pierdan la cuenta de trading muy rápido, entonces hay que tratar de identificarlas para poder controlarlas un poco, ¿listo? Y pues alegría, generalmente sucede con las ganancias, cuando ustedes ganan mucho dinero en muy poco tiempo, pues es eventual que vayan a sentir mucha alegría, mucha emoción, etcétera, pero también tengan cuidado con eso, porque eso les puede generar exceso de confianza y les puede hacer que pierdan dinero, ¿listo? Como lo que me pasó a mí una vez. Entonces, sí, tengan cuidado. Básicamente esto es normal que surja, pero tengan cuidado con todo este tipo de comportamientos, ¿listo? ¿Qué pasa? Sesgos. Entonces, acompañado de las emociones del tema emocional, siempre van a existir los sesgos. Esto es normal, cada persona tiene sesgos diferentes, todo el mundo tenemos sesgos y puede que tengamos más de un sesgo o más de 50.000 sesgos, ¿sí? Lo mismo con las emociones, lo importante no es decir, listo, yo tengo un sesgo, entonces lo voy a eliminar de raíz, no, porque es muy difícil, pero el tema sí es saber identificarlo y tratar de encontrarle una solución a esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe, aquí se los generalicé bastante porque hay muchísimos sesgos, ¿sí? Hay todo un tema de un programa llamado Behavioral Finance, ¿sí? Que es básicamente comportamiento financiero, es todo un módulo de las finanzas que es bastante importante. Si quieren, búsquenlo así y échenle un poco más de cabeza al tema. Se llama Behavioral Finance, comportamiento financiero en español. Entonces, sí, es todo un tema muy largo, pero aquí les quise dar como algunos ejemplos de aspectos que tienen en cuenta los portfolio managers. Los portfolio managers son las personas que se encargan de operar cuentas de millones de dólares de gente y son personas que tienen que tener en cuenta el tema emocional para poder invertir el dinero de sus clientes, ¿sí? Entonces, pues estos son temas de finanzas ya, de finanzas un poco avanzadas y son temas que se tienen en cuenta en serio a la hora de realizar el trading y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sesgo, exceso de confianza, sobreestimar las habilidades. Entonces, vuelvo y se los digo, este es un sesgo muy común generalmente con las personas que son un poco nuevas en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que llaman el tema de la suerte del principiante. Entonces, digamos, se meten, no sé, al euro dólar y empiezan a ganar y a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, todo el tiempo ganan. Entonces, ¿qué lleva una persona que apenas acabó de entrar al mercado, abrió su cuenta real con, no sé, $5,000 y empezó a ganar y a ganar y a ganar y a ganar en euro dólar? Pues todo va a generar exceso de confianza, ¿sí? Entonces la gente empieza a sobreestimar sus habilidades y cuando el mercado cambia en contextos, cuando empiezan a ponerse las cosas feas, ¿no? Empiezan a tomar malas decisiones, empiezan a perder bastante dinero, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es un sesgo bastante común en las personas que tienen rachas ganadoras. Lo importante es aquí es identificarlo, entonces decir como listo, no sé, entonces yo por ejemplo, que ustedes operen y tengan un amigo que también opera. Entonces, su amigo, hablan con su amigo todos los días, ¿sí? Y su amigo ya sabe que ustedes tienen un exceso de confianza, entonces es bastante probable que si su amigo ve que ustedes ganaron 5 veces en un día o ganaron mucho dinero en un día, pues su amigo le dice, oiga, pare porque usted tiene este bias, recuerde que usted tiene este bias y es bastante probable que empiece a tomar malas decisiones, entonces présteme su celular y no opere más hoy o algo así, sí, o sea, son estrategias que funcionan y, y uno no cree, pero son detalles que pueden mejorar muchísimo la manera de hacer trading de las personas, ¿sí? Porque básicamente el trading se resume en buenas y malas decisiones, ¿sí? El problema es que las buenas y malas decisiones no solo se toman cuando ustedes dan clic a comprar y a vender, ¿sí?
se toman todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes están viendo la gráfica en el marco que no es, pues ahí ya tomaron una mala decisión, ¿sí? Si ustedes están poniendo mal un Fibonacci, pues ya tomaron una mala decisión, ¿sí? Si ustedes estuvieron pendientes del debate presidencial de Estados Unidos entre Biden y Trump y operan el dólar, pues ahí tomaron una buena decisión, ¿sí? Entonces, es básicamente eso, un aglomerado de malas y buenas decisiones que pueden ser que se pueden dar tanto analizando la gráfica, como analizando las noticias, como poniendo las órdenes, como poniendo el stop loss, como poniendo el take profit, a cómo se sienten cuando están haciendo todo eso, ¿sí? Ese es el tema que les quiero mostrar. Veamos otro sesgo rápidamente. Anclaje, creer que el comportamiento futuro será idéntico al pasado. Este lo tienen muchas personas, ¿sí? Y este también puede decirse que es una falacia del análisis técnico, ¿sí? Aquí les quiero decir una cosa. Existe la probabilidad, más no la garantía de que todo se vaya a repetir, ¿sí? Ese es el tema. Está la probabilidad o la posibilidad, más no la garantía. ¿Listo? Entonces, este es un sesgo que tiene generalmente la gente que lleva mucho tiempo en el mercado, que dice como, no, en los 80 pasó lo mismo con el petróleo, entonces es bastante que vaya a pasar esto, o no, en 2008 como la crisis pasó esto, entonces la siguiente crisis va a tener esto, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente porque no hay garantía, ¿listo? Entonces, este es una clave un poco menos común, un sesgo un poco menos común, pero existe, entonces ténganlo en cuenta porque sí, sí puede afectar bastante, ¿sí? El bias de confirmación, el sesgo de confirmación, este es muy común. Tengan mucho cuidado con este, porque es buscar indicadores, noticias o datos para confirmar decisiones, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Ustedes se metieron por la mañana a Apple, ¿sí? En largo. Y la acción empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Y ustedes dicen, listo, no importa, vamos a aguantarla, porque entonces hay 100 noticias que dicen que la acción va a seguir cayendo, pero una noticia que dice que la acción va a subir. Entonces, ¿qué noticias miran ustedes? Pues dicen que la que dice que la acción va a subir. Entonces, no, entonces pintémosle una línea de esta manera. No, eso sigue siendo tendencia alcista cuando la acción sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. No, es que mire que este analista de tal parte dijo que era normal que corrigiera, pero otros 100 analistas están diciendo que no está corrigiendo, sino va cambiando tendencia, pero la gente, como tiene el sesgo, pues no va a mirar eso, ¿sí? Eso es muy común verlo en las posiciones que la gente está perdiendo dinero, ¿sí? Entonces, cuando la gente abre una posición y empieza a perder bastante dinero, empieza a tratar de buscar en lo más recóndito de Internet algo que le diga o le dé esperanzas de que eso se va a devolver, ¿sí? Entonces, como les digo, entonces se meten en una página de noticias, 100 analistas dicen que eso va a seguir cayendo, pero uno dice que va a subir. Entonces la persona se mete al artículo que dice que va a subir y le da la razón, ¿sí? Entonces es como tratar de confirmar la mala decisión, que eventualmente puede terminar mucho peor si uno sigue haciendo esto, ¿sí? Entonces, claro, como no vio el análisis de 100 analistas, sino el único que dijo que iba a recuperarse, pues sigue con la posición, sigue perdiendo dinero, entonces busca un indicador que diga que eso se va a corregir. Entonces dice, no, esto es probable que vaya a corregir en 2 meses, en 3 meses, al punto que finalmente cambió de tendencia el activo y pierde la cuenta, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso, porque eso sí lo he visto bastante en los clientes que están perdiendo dinero. Recuerden, no dejen correr las pérdidas, dejen correr las ganancias. No, no mantengan las posiciones perdedoras. ¿Listo? El bias de la pérdida. El tema de que como están perdiendo y a nadie le gusta perder, porque generalmente todos somos aversos al riesgo, la gente deja mucho correr las pérdidas. Es un error muy común que he visto en las personas que dicen que están perdiendo, pero en vez de cerrar la posición con stop loss o estar dispuestos a perder un porcentaje, prefieren esperar lo que sea necesario a que la posición se devuelva, cuando en muchos casos la posición nunca se vuelve a devolver, incluso en años, ¿sí? Entonces tengan cuidado con el tema de las pérdidas porque sí he visto mucho que la gente inclusive cierra posiciones ganadoras para tener más margen para aguantar más las posiciones perdedoras o deposita dinero en la cuenta para seguir aguantando la posición perdedora porque cree que milagrosamente algún día va a haber una vela gigante y se va a devolver y no va a pasar nada, ¿sí? Bueno, esto es lo que les digo con respetar el mercado. Cuando ustedes toman una mala decisión y mantienen su mala decisión, o sea, malas decisiones van a tomar todo el tiempo como buenas decisiones. Pero si ustedes mantienen su mala decisión y son tercos y no se dan cuenta de su mala decisión, el mercado los va a castigar por eso, ¿sí? Los inversionistas, los traders en todo el mundo se van a encargar de castigarlos a ustedes por esto. ¿Listo?
Entonces, básicamente es eso. O sea, ¿qué diferencia un trader profesional de un trader principiante? Pues que el trader profesional ya tiene en cuenta sus bias, que el trader profesional ya tiene en cuenta de que no mantiene posiciones perdedoras porque el mercado lo castiga, etcétera, 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 ¿sí? El trader profesional usa stop loss, usa take profit, ¿sí? Herramientas adicionales, etcétera, etcétera. No es tanto que no, entonces él tiene información privilegiada, tiene un indicador súper extraño, asiático, que funciona siempre, o tiene un indicador que filtra todas las noticias del mundo y le bota el dato, etcétera. No, no están así. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un punto en donde básicamente todos vemos lo mismo, pero hay gente que gana plata y pierde dinero. O sea, hay gente que gana dinero y hay gente que pierde dinero. ¿Y qué se diferencia de esas dos personas? Si están viendo lo mismo, entonces les pongo un ejemplo. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Entonces ponemos un trader profesional, ¿sí? Entonces, ponemos uno de los más vistos a lo largo del mundo de análisis técnico, ¿sí? Entonces ponemos a un trader profesional y un trader principiante, una persona que lleva 20 años y una persona que empezó este año, ¿sí? Entonces le muestran a la gráfica, entonces le dice, listo, ¿ustedes qué van a hacer en este punto de acá? ¿Sí? En este punto de acá, en este punto de acá. Entonces, los dos eventualmente miran, no, entonces mire, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay un hombro, aquí hay una cabeza y aquí hay un hombro. Por tanto, esto va a caer. Entonces voy a tomar una posición vendedora, ¿cierto? En un principio, las dos personas vieron lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Es bastante probable que una persona pierda dinero y la otra lo gane. La persona que lleva 20 años va a decir, listo, está el hombro, cabeza, hombro, pero entonces yo voy a esperar que se rompa esta línea con fuerza, ¿sí? Entonces voy a esperar la confirmación, voy a poner, no sé, el 3% de mi portafolio, voy a poner un stop loss por encima de acá, que me aguante con mi portafolio, y voy a poner un take profit desde acá hasta acá, que es básicamente el promedio del movimiento, etcétera, ¿cierto? Entonces ya empieza, no tanto es el tema de que sepa analizar la gráfica mejor, sino que ya empieza a tomar decisiones de manejo de riesgo mejor, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la persona principiante? Dicen, listo, no, hombre, cabeza, hombre, entonces la mitad de la cuenta la vendemos, tan, sin stop loss. Después entonces esto corrige, digamos que corrigió antes de caer y se le cierra la operación, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, si ustedes dos vieron lo mismo y los dos tomaron la decisión, la misma decisión de vender, ¿por qué uno guarda? ¿Por qué uno gana dinero? ¿Y por qué el otro pierde dinero? Y es el tema de, pues porque yo sé que aquí esto puede haber un rebote, entonces no voy a arriesgar toda la cuenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya se filtra más por el manejo del riesgo, ¿sí? O se puede filtrar más por el manejo de las emociones y demás, ¿sí? Entonces, eso básicamente es lo que diferencia, no tanto saber analizar gráficos o saber analizar noticias, sino saber manejar el riesgo, saber manejar las emociones, etcétera, 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 ¿sí? Eso es lo que básicamente les quería dejar hoy. Entonces, vengan a ver qué más tengo por acá. Sí, tenía un caso, pero ya por cuestiones de tiempo no sé, se los voy a mostrar después. Pero básicamente les quiero, aquí hay un caso que si quieren busquen en internet es bastante interesante, se llama un trader Nick Leeson, él básicamente fue el responsable de quebrar el banco más antiguo de Inglaterra, ¿sí? Pero entonces aquí básicamente es como para decirles a ustedes que esto le puede pasar hasta a un profesional, ¿sí? El tema del sesgo, el tema de los bias. Nick Leeson, por ejemplo, era un trader senior del banco, un banco llamado Barings, que era el banco más antiguo de Inglaterra, inclusive era donde la reina y toda su familia tenían depositados sus fondos reales, ¿sí? Era un banco bastante importante, bastante grande. Y por bias, por sesgos emocionales, el trader senior Nick Leeson causó la quiebra de este banco, que se terminó vendiendo a una libra esterlina finalmente en los 90. Entonces, eso también le puede pasar a los profesionales, ¿sí? No, no es que los profesionales no sientan emociones y demás y todo el tiempo cometan decisiones perfectas y demás. No, eso también puede pasarle a la gente que lleva 50 años en esto. El tema es saberlo identificar y saberlo mermar, ¿listo? Entonces es totalmente normal que suceda, es totalmente normal que perdamos dinero, pero lo importante es no dejarse frustrar por esto y seguirle echando ganas, ¿listo? Seguir estudiando todo el tiempo. Recuerden que esto como cambia todo el tiempo ustedes van a aprender algo nuevo y es lo interesante del mundo, ¿listo? Entonces, bueno, yo creo que con esto ya termino. Les voy a dejar aquí si quieren rápidamente el disclaimer de nosotros por temas de compliance. Y tengo que ponerlo. Entonces, sí, básicamente recuerden que antes de terminar,
básicamente estos Facebook Live los estamos haciendo todas las semanas, ¿sí? Entonces, si no es el miércoles, es el viernes. Generalmente esos 2 días lo hacemos a esta hora. ¿Listo? Adicionalmente, recordarles que también tienen los webinars de Raúl, son bastante interesantes. Regístrense ahí en la pestaña de eventos en Facebook, les sale para registrarse. Él también trata muchos temas, entonces trata temas más de indicadores, más técnicos y demás. También lo pueden aprovechar bastante y es bastante interesante. ¿Listo? Te recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con Equity. Aquí les dejo mi nombre, les dejo mi correo, julian.pineda@equity.com. Si tuvieron alguna duda o preguntas de los live pasados, de los webinars, de la cuenta demo, de la cuenta real, de qué pasa con Trump, de qué pasa con Biden, etcétera, pues me pueden escribir ahí y ahí podemos hablar sin ningún problema por correo. ¿Listo? Sí, les recomiendo bastante que nos sigan en Equity en las redes sociales. Entonces, recuerden que en Instagram estamos como Equity Latam. Y en YouTube tenemos todos los webinars grabados, ¿sí? Entonces en el canal de YouTube, en Equity Latam, ahí están todos los webinars que hemos hecho, están grabados gratuitos para que vayan y les echen una mirada y que son bastante interesantes. ¿Sí? Hemos hecho de todos los temas que se puedan imaginar. Y en las redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn y en Facebook, donde están viendo ahorita, síganos porque ahí publicamos todo el tema de eventos, noticias importantes, artículos fundamentales también estamos publicando, artículos técnicos, publicamos noticias que les pueden interesar, como por ejemplo la tarjeta de débito que vamos a tener con el broker, etcétera. Es para que nos sigan y ahí van a ver todo tipo de contenido que puede interesarles bastante a ustedes que van a ser traders, ¿sí? Y ya, no siendo más, entonces recuerden practicar mucho el tema de las emociones, de los sesgos, no frustrarse cuando pierdan dinero, no sobreconfiarse cuando ganen dinero. Y ya, básicamente ese es el tema, es lo que hace parte de ser trader y de crear un sistema de trading exitoso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero que le hayan sacado bastante provecho al live. Recuerden que estaba grabado aquí como una publicación, entonces sin ningún problema lo pueden volver a ver y nos estaremos viendo entonces en otra oportunidad, posiblemente la otra semana, el miércoles a la misma hora, para que estén pendientes, ¿listo? Si no más, espero que estés bien y que tengan buen día y buen fin de semana. Hasta luego a todos.